La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. La Asamblea Nacional analiza el proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de drogas. Esta es una iniciativa del legislador José Serrano. El proyecto obliga a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GATS, a implementar regulaciones para prevenir, controlar e impedir el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. Nos acompaña el legislador José Serrano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela. Un gusto estar con ustedes. José, usted ha dicho que si queremos construir una verdadera política preventiva contra el consumo de drogas y el microtráfico, debemos ir a lo local, hacia lo nacional. Bajo ese concepto, pues se está obligando a los GATS a justamente tener políticas para trabajar a favor de la erradicación del consumo de drogas. Pero a ellos no le compete la seguridad en las ciudades. ¿No sería eso un tema más hacia la seguridad que hacia justamente los gobiernos autónomos descentralizados? Y hay temas que a nivel nacional pueden tener un enfoque desde lo central, desde el gobierno central, es decir, como el tema de las finanzas públicas, como el propio tema de la seguridad ciudadana y el combate al narcotráfico. Pero en cambio hay temas que la política pública tiene que construirse desde lo local. Y el tema de prevención en el problema mundial de las drogas, que es un problema también ya grande en el Ecuador, tiene que verse desde esa perspectiva. Porque no da lo mismo que nosotros veamos los problemas o las causas o las multicausas que se están dando alrededor del consumo de drogas, por ejemplo, en Macas, a lo que está sucediendo en Quevedo, o lo que está sucediendo en Quito con lo que está sucediendo en Otavalo. Entonces, si nosotros no hacemos esa construcción de un diagnóstico real desde lo local, con los ciudadanos de cada una de nuestras ciudades, de cada una de nuestras parroquias, pues simplemente nuevamente vamos a perder esta batalla. Nosotros aquí hemos planteado un tema que es fundamental. Hay lo que se conoce como la doctrina Nixon. La doctrina Nixon es aquella teoría que se construyó para la lucha contra las drogas en Estados Unidos en los años 60 y 70, donde simplemente se planteó que el tema de las drogas tiene que ver con un problema de la procedencia de las drogas, es decir, dónde se siembra la droga, dónde se siembra la marihuana, dónde se siembra la coca y cómo se transforma esta en droga después. Entonces, esa visión determinó que solamente se dé un enfoque policial al problema de las drogas, cuando el problema de las drogas también es un problema sobre todo de salud pública, siempre lo fue, tal vez antes un poco más pequeño, ahora obviamente ya es una pandemia a nivel mundial, y obviamente el problema también sobre el empleo y las fuentes de trabajo lícitos, porque si nosotros no protegemos los medios de producción lícita, por ejemplo, nuestros pescadores artesanales en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas. Que muchos de ellos han sido involucrados en el tráfico de drogas. ¿Pero por qué? Porque obviamente no tienen las facilidades para generar los recursos de manera lícita, ¿no es cierto?, con la exportación, por ejemplo, siendo ellos parte de una cadena productiva que termine con la exportación de su producto hacia Europa o Estados Unidos. Pero aquí tenemos que hablar obviamente de los países consumidores también, porque si no hablamos en este proceso de prevención del rol que cumplen los países donde se consume mayor cantidad de droga, pues simplemente no vamos a lograr dar los pasos siguientes. Pero nuevamente regresando al tema de la ley, lo local es fundamental porque obviamente analizando la problemática de cada una de nuestras ciudades, de cada una de nuestras parroquias y regiones, obviamente vamos a construir no solo un diagnóstico, sino también acciones en las cuales los gobiernos locales ya tienen que involucrarse no solamente desde un punto de vista como benefactores, sino de manera obligatoria. Si no los involucramos de manera obligatoria a juntas parroquiales, a las prefecturas, a las alcaldías, a los consejos. A las autoridades educativas también. Por supuesto. Tienen que ser las autoridades educativas de los gobiernos autónomos o del ministerio. Exactamente. No podemos aquí actuar como cuerpos estancos. Y obviamente esto articulado con el trabajo que se hace para la política de seguridad ciudadana también. Pero esto es fundamental
articularlo en un círculo virtuoso y no simplemente en este círculo que tenemos actualmente, que cada uno se echa la pelotita de las responsabilidades o de las culpas de lo que está sucediendo. Pero ¿cuáles serían las herramientas legales que van a tener para poder funcionar en ese ámbito? Vamos a hacer algunas reformas a algunos cuerpos legales, a la ley orgánica, del régimen especial de la provincia de Galápagos, obviamente, porque allá también tenemos una incidencia del consumo de drogas, la ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, donde vamos a reformar 6 artículos. Estamos planteando que se reformen 6 artículos y hayan 6 nuevos artículos también. La Ley Orgánica de Movilidad Humana y al COTAD, obviamente, también. Esto, ¿hacia dónde vamos? Hacia, por ejemplo, que el Comité Interinstitucional de Prevención para el Consumo y el Tráfico de Drogas en el Ecuador no incluyó a los gobiernos locales, como son prefecturas, alcaldías y también consejos cantonales y también juntas parroquiales. Entonces ahora ellos también van a ser parte, con voz y voto, dentro de este comité interinstitucional que tiene que volverse nuevamente a activar. Y para poder volverse a activar es fundamental que el gobierno central también nuevamente vuelva a crear la Secretaría para la Prevención del Consumo de Drogas. Esta Secretaría fue ilegalmente cerrada porque la ley justamente orgánica de la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas establece que esa secretaría tiene que existir. El problema de las drogas no es un problema simplemente de burocracia, no es un problema simplemente de un enfoque externo al Ecuador, es un problema que en realidad nos está afectando todos los días. Hay hogares que están viviendo, hay sectores de nuestra sociedad que están viviendo permanentemente ya una problemática que simplemente nos ha rebasado. Yo le digo un tema importante, Gisela, que también lo había planteado en una entrevista anterior sobre las reformas al Código de la Democracia. Y, mire, yo le había dicho, vamos a tener pequeñas Sinaloas en el Ecuador, ¿no es cierto? Si es que desde ahora no se combate adecuadamente el narcotráfico y el microtráfico. Pero vamos a tener, en cambio, una especie de sociedad con una democracia inviable, porque el tema del consumo de las drogas nos va a rebasar de tal manera que simplemente no vamos a poder contar con los recursos económicos para sostener los procesos de tratamiento de adicciones. Justamente ahí hay una preocupación en este proyecto de ley que dice que también se debería centrar más en el tema de el tratamiento a las personas que ya consumen droga. Es decir, no hay un buen respaldo a las instituciones que tratan a estas personas, a los centros de adicciones. Parece que están echados un poco al olvido y hay una fuerte preocupación de algunos sectores justamente de que esta ley no se concentra mucho en fortalecer a estas instituciones. Todo lo contrario, más bien la ley establece un tema que yo creo que es fundamental en ese sentido, y es que los gobiernos locales tengan la responsabilidad de crear estos centros ambulatorios para tratamiento de personas con adicción. Muchas veces la policía o los inspectores de colegios, de escuelas, constatan y encuentran a jóvenes, a niños, a adolescentes o a personas adultas que están justamente en un estado complejo frente a su salud por el consumo de drogas. Y sin embargo, no hay forma de darles un tratamiento inmediato, urgente. No hay forma de generar la contingencia hacia ellos. ¿Por qué? Porque obviamente los centros de adicción existen de manera muy aislada, 2, 3. Y además normalmente tienen tratamientos que no son los más adecuados, no son controladas, son costosos y no todo el mundo tiene dinero para pagarlos. Los gobiernos locales ahora asuman esa responsabilidad. ¿Y con qué presupuesto? Contando obviamente con la regulación y la rectoría del Ministerio de Salud, pero cada gobierno local esté obligado a crear estos centros ambulatorios. Aquí en Quito ya se está haciendo este proyecto piloto y sin lugar a dudas los resultados son importantes. Claro, los resultados son importantes en la medida obviamente que se pueden establecer ya ciertos ejemplos o casos en concreto, ¿no es cierto?, donde se ve que esta reacción inmediata de la autoridad local
le permite al Estado generar el tratamiento inmediato que requieren las personas, porque podrían perder la vida en pocos días si siguen con esos niveles de consumo. Entonces, ¿de dónde el presupuesto? El presupuesto, en primer lugar, hay una gran cantidad de bienes, Gisela, que se incautan al narcotráfico, ¿no? Esos bienes simplemente se los está entregando a Inmobiliar. Inmobiliar, ¿qué es lo que está haciendo con esos bienes? Obviamente los vehículos para que los utilice el propio sector público. Los inmuebles para que los utilicen las instituciones en cualquier nivel, ya sea como oficinas, como casas de seguridad, etcétera. Y las propias empresas simplemente van quebrando, se vuelven en lugar... Las van dejando morir. No solo las van dejando morir, sino se vuelven además en espacios para la corrupción. Se vuelven espacios para la corrupción porque, por ejemplo, yo le puedo hablar de por lo menos 2 empacadoras de pescado en la provincia de Manabí que se entregaron, que se incautaron como parte del narcotráfico. Están quebradas esas empresas que antes producían 25 millones de dólares anuales, ¿no es cierto? Sin embargo, están quebradas. ¿Qué plantea esta ley en ese caso? Lo que plantea es que justamente esos recursos del narcotráfico se puedan utilizar para entregarles a los gobiernos locales en un porcentaje y otro porcentaje para crear un fondo concursable para aquellos gobiernos locales, aquellas unidades educativas, incluso aquellos espacios del sector privado que establezcan las mejores prácticas para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. Entonces, pero esto ya no puede ser simplemente un tema de una idea, de una idea que se le exponga, y reitero, como un tema para generar benefactores o simplemente conseguir donaciones. Aquí el Estado tiene que estar obligado. Yo le aseguro, Gisela, que es tan importante la producción de petróleo en el país, ¿no es cierto?, como la producción minera en el país, como la seguridad ciudadana, así como también la prevención del consumo de drogas. Totalmente de acuerdo. Si nosotros no ponemos en ese nivel a la prevención del consumo de drogas, vamos a perder una guerra en los próximos años en el Ecuador. Que ya nos está haciendo bastante daño. También hay cierta preocupación de asambleístas como Marcela Guiñaga, quien advirtió que el proyecto daría un cheque en blanco, dijo, a los GATS, porque se deja abierta la posibilidad para que de manera subjetiva y sin ningún tipo de criterio emitan regulaciones de prevención, fue lo que dijo. Sobre todo le preocupa el que emitir regulaciones para impedir el consumo de drogas pueda ser un tema de punitivo o castigador, ¿no? Mire, siendo importante y respetable el criterio del asambleísta, pero yo discrepo completamente también con ese punto de vista, porque cuando usted va a ciudades importantes en el mundo y además que tienen una densidad poblacional impresionante, como por ejemplo es París, como es Madrid, como es Valencia, como son otras ciudades en países como Islandia, en Dinamarca, hay prácticas en la prevención del consumo de drogas que las están ejecutando los gobiernos locales, que sin lugar a dudas están dando grandes resultados. Por eso la importancia de que los GATS, en todos los niveles, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, estén dentro del Comité Interinstitucional para la Prevención de las Drogas, para la prevención del consumo de las drogas. Si están dentro del Comité Interinstitucional, obviamente, ¿de dónde van a emanar los principios o las principales directrices para que los gobiernos locales implementen esas ordenanzas y esas regulaciones? Del Comité Interinstitucional. Entonces, el Comité Interinstitucional es una instancia colectiva donde están prácticamente todos los organismos del Estado central, pero que también tienen que contar con los organismos de los gobiernos locales. Esto es fundamental. Si no minamos el problema de las drogas, del consumo de drogas y del microtráfico desde lo local, simplemente vamos a hacer que nuestras ciudades pierdan de perspectiva, el gobierno central pierda la perspectiva en realidad en lo que debe hacer. Asambleísta Serrano, quisiera interrumpirle un momentito porque vamos a enlazarnos con una rueda de prensa que es en vivo y luego continuamos con este tema y también el tema del caso Balda. Quisiera dar paso en este momento a nuestro compañero, estamos ya en directo con nuestro compañero José Luis Cañizares. Él se encuentra en la rueda de prensa que estaba planteada por el Ministerio de Salud sobre este posible caso de coronavirus en el Ecuador que está preocupando muchísimo a toda la ciudadanía. Estamos en contacto contigo, José Luis, para que nos informes cuál es la situación hasta ahora y qué dicen las autoridades.
Así es, Gisela y amigos, buenas tardes. En este momento precisamente me encuentro en una rueda de prensa del Ministerio de Salud, donde Alfredo Olmedo, director nacional de Vigilancia Epidemiológica, está relatando los hechos sobre un sospechoso caso de coronavirus de un ciudadano de 49 años de nacionalidad china, que precisamente ingresó al Ecuador el pasado 21 de enero sin presentar síntomas. Sin embargo, ahora su estado de salud es grave. Escuchemos las palabras de Olmedo, por favor. La información que le podemos brindar. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. Un ratito, por favor. Parece que estamos con el audio con problemas desde la rueda de prensa. Ahí decían que la situación justamente de... A continuación, tenemos la intervención del doctor Santiago Tarapuez, director nacional de gestión de riesgos del Ministerio de Salud Pública, quien dará más información sobre la articulación intersectorial. Lo damos paso. Seguimos en la rueda de prensa del caso de coronavirus. Están las autoridades del Ministerio de Salud hablando sobre el tema. Acaban de confirmar que el ciudadano de 49 años de nacionalidad china se encuentra bajo control de las autoridades de salud y está siendo analizado. Ya se han enviado muestras al exterior para ver si en 72 horas tenemos ya la respuesta de este examen que se le ha hecho para confirmar si se trata o no de un caso de coronavirus. Escuchemos la información del Ministerio de Salud a esta hora. Desarrollando el respectivo seguimiento y lo que técnicamente denominamos como cerco epidemiológico. Esto con la finalidad de observar si alguno de los de las personas que acompañaron en el vuelo puedan desarrollar sintomatología en el transcurso de los siguientes días. Por supuesto, esto tiene también una articulación muy cercana con el personal de migración, puesto que ustedes comprenderán que de la nómina que viene de pasajeros pasa a migración nos puede proporcionar datos de dónde están los individuos, la actividad que están realizando, etcétera. Adicionalmente a los dos contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. Como lo mencionó Alfredo, estamos desarrollando los procedimientos que se han establecido y que más allá de la sospecha de este paciente o la presencia de este caso, nosotros hemos venido fomentando en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, que es lo que se estila para este tipo de eventos y que precisamente es el instrumento en el cual nosotros nos basamos para poder desarrollar las capacidades como país para responder precisamente a este tipo de emergencias. Esta mañana el presidente de neumología informado de la situación del paciente que estaba ya bajo observación, indicaba que de alguna forma se había agravado en su situación. Seguimos en contacto en vivo con la rueda de prensa que se desarrolla a esta hora por parte del Ministerio de Salud sobre la situación del caso sospechoso de coronavirus. Ahora están los periodistas preguntando sobre la situación de estos 100 personas que estarían en vigilancia también porque estuvieron en contacto en algún momento con el ciudadano chino que se investiga podría estar con el virus. Lo que sí es importante mencionar es que las medidas de prevención y control se llevaron acorde a los lineamientos recomendados y los que hacemos rutinariamente en el país y recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros como ente rector y con responsabilidad hemos comunicado este caso. ¿Sí? Es un caso que se ha descartado todos los virus respiratorios y por lo tanto inicia la sospecha de este nuevo virus que está circulando ya en algunos países del mundo y no solo de China. ¿Sí? Tomando en cuenta algo muy importante, que este paciente viene de una localidad que no es la inicial del brote, Wuhan. Es una localidad que se denomina Fujian, ¿sí? Y solo con el hecho de que haya venido de China, ¿sí?
haya hecho todas las escalas que hizo, vino por Hong Kong, Madrid, vuelo directo a Madrid a Ecuador, y con la sintomatología, más lo que siempre les comentamos, negativo para todos los virus respiratorios, se inicia con esta sospecha. Sin embargo, como les mencionaba, las acciones de prevención y control son realizadas no solo con este caso, con todos los casos respiratorios, ¿sí? Las acciones en los puntos de entrada, llevan a la vigilancia epidemiológica. Tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos, ¿sí? Recordarles que este paciente entró asintomático, ¿sí? Asintomático, sin ningún signo o síntoma de tener alguna enfermedad aparente, ¿sí? Por favor, para realizar las preguntas necesitamos el nombre. Esa era la información que nos daba a esta hora en vivo desde el Ministerio de Salud, algunas autoridades sobre el caso de la persona que estaría bajo sospecha de coronavirus. Recordamos, hay cerca de 100 personas más que están bajo vigilancia epidemiológica en el país debido pues a las sospechas de que pudieron estar cerca de esta persona de 49 años de nacionalidad china y que estaría pues en grave estado de salud. Sin embargo, aún no se confirma. Tenemos que esperar 72 horas para que vengan los resultados de los exámenes que se le hizo a esta persona para saber si realmente se trata de un caso de coronavirus. Con esto nosotros vamos a continuar con la entrevista que teníamos aquí con el asambleísta José Serrano. Estábamos hablando sobre algunos temas importantes, entre ellos pues el tema de este proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea para tratar justamente la prevención de drogas en el país. Asambleísta, hablábamos de que pues era importante que los GATS, que los gobiernos autónomos descentralizados se encarguen de esta problemática también de manera obligatoria, es decir, que además de que tengan la potestad de proteger a los colegios en sus entornos alrededor en el caso de que exista la posibilidad de un tráfico de drogas por alrededor de los colegios. Sí, Gisela, si me permite, además yo quisiera hacer una digresión porque realmente me llama la atención sobremanera negativamente que en un tema tan crucial y tan importante como una epidemia mundial que se podría estar convirtiendo el coronavirus, en una rueda de prensa aparezca un director. Y la ministra no esté. Y no esté la ministra. ¿De qué estamos hablando? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí me parece una falta de respeto con el país, una situación en la que ya hay 80 personas que han muerto en China, 2,000 personas que están contagiadas. ¿Y la ministra? ¿Dónde está la ministra? Ella es la que nos tiene que dar las explicaciones. Por algo algunos asambleístas también la llamaban la ministra del silencio, ¿no? Porque no se asoma para nada. Sí, era la preocupación que aquí con nuestra directora de noticias también decíamos, ¿dónde está la ministra? Esperemos que aparezca. Yo pensé que la iba a encontrar en la rueda de prensa, la verdad, pero por eso hicimos un enlace en vivo. Pero también como asambleísta, pues téngalo por seguro que vamos a pedir una rendición de cuentas. No es inadmisible que nos digan una persona de la nacionalidad china entró aparentemente y se encuentra con este virus y resulta ser que no es la ministra la que nos está dando la información, sino es un director. Obviamente esto no puede pasar en el país, ¿no? Toda la razón su queja, asambleísta, pero aclaremos, no está con el virus, ¿no? Está siendo investigada porque hay sospechas de que podría tener el virus. Repetimos, no hay ningún caso confirmado en el país de la existencia de alguna persona con coronavirus, solo hay una sospecha de un posible caso. Pero justamente aspiraríamos que la ministra sea la que nos esté dando los lineamientos que el país va a seguir justamente para prevenir toda esta situación que puede convertirse en un problema más grave para el mundo, ¿no? Así es una lógica preocupación que le tenemos todos y que volveremos a enlazarnos enseguida con esta rueda de prensa más adelante para seguir el tema muy de cerca de lo que está sucediendo. Pero concentrémonos en lo que estábamos conversando con usted, porque ya me queda muy poco tiempo, ¿no? Sí. Sobre todo, para cerrar el tema del proyecto de ley para prevenir las drogas en el país. Hablamos de la obligatoriedad de los gobiernos locales. Hay un tema importante. Entonces, este comité interinstitucional en el cual van a ser incluidos los gobiernos locales también para ser parte de la construcción de la política pública de prevención para el consumo de drogas, también van a tener su réplica en los comités provinciales y comités cantonales e incluso en los comités parroquiales. Porque solamente si nosotros logramos entender, por ejemplo, si es por falta de iluminación de los espacios públicos, si es porque hay demasiado tiempo en realidad en que en el que los niños, niñas y adolescentes
están accediendo también a estas actividades, a tener estos contactos con personas que les están regalando en primer lugar la droga y podríamos tener una suerte de gestión pública, ¿no es cierto?, en la prevención, por ejemplo, a través de las actividades extracurriculares, del arte, de la cultura, de los deportes como el ajedrez, como el básquet, no necesariamente el fútbol, ¿no es cierto? Y nosotros logramos que a partir de ahí comencemos a gestionar la prevención, estamos dando un paso fundamental. Pero esto, reitero, lo podemos hacer desde lo local. Si los gobiernos autónomos descentralizados están obligados y vinculantemente podemos requerir de ellos estas acciones y la implementación de esta política pública y también al mismo tiempo la implementación de la ley como tal, yo creo que podremos dar un paso diferente al que tradicionalmente hemos estado haciendo, de solamente ver el consumo de drogas también como un problema de seguridad pública. Un consumidor no es un delincuente. Un consumidor obviamente es una persona que tiene una enfermedad. Y si nosotros abordamos esto desde la perspectiva de la salud pública, pero al mismo tiempo tomando en cuenta un concepto más amplio que tenemos que comenzarlo a utilizar en el país, que es la convivencia social pacífica, damos ese paso que requiere el país. Importantísimo. Ojalá que también los municipios emprendan un trabajo y los GATS en general emprendan un trabajo importante de información hacia su gente, ¿no? Porque muchos tendrán que capacitar a sus trabajadores también en el tema de drogas, porque esto no es tan sencillo. O sea, no es simplemente controlar o generar espacios, sino también trabajar en educación, que creo que nos falta muchísimo. La educación y la capacitación, porque este no es un tema que al final va a tener que abarcar solamente a las escuelas, colegios, sino también a todo el sector privado, las fábricas, las industrias, porque el problema de las drogas, reitero, Gisela, y el consumo de las drogas está en absolutamente todos los sectores de la sociedad mundial y obviamente la sociedad ecuatoriana. Entonces hay que generar un gran círculo virtuoso teniendo no solamente fuentes de información, sino teniendo ciudadanos que se involucran directamente en la prevención como tal. Importante. Entiendo que también se va a poner, la ley también va a trabajar en el tema de movilidad humana. Hay algunas normativas para aquellas personas que puedan entrar al país con antecedentes de delitos relacionados al tráfico de drogas. Básicamente, para aquellas personas que han obtenido, por ejemplo, la naturalización ecuatoriana y hayan sido sentenciados ya con la sentencia ejecutoriada por haber microtraficado o ser parte también de bandas de crimen organizado, de narcotráfico, ¿no es cierto? Y que obviamente hagan de esto su forma de vida. Entonces, las personas que vienen a vivir en el Ecuador y obviamente se vuelven un ejemplo para nuestros compatriotas, pues bienvenidos. Pero aquellas personas que en cambio utilizan nuestra nacionalidad para vulnerarla, traficando droga, y eso se logra determinar en un proceso judicial, pues esas personas definitivamente se les deberá retirar la nacionalización. Sobre eso hay un debate, la naturalización como ecuatoriano, sobre eso hay un debate y obviamente yo creo que lo fundamental es mejorar la redacción de la ley y obviamente en eso estamos trabajando. Yo creo que ahí la comisión de los GATS con Héctor Yepes, pues quien gentilmente también ha dado paso a que pueda ser el ponente de esta ley, más allá de no ser parte de la comisión, pero haberla trabajado en el periodo anterior, nos va a permitir que hasta el 6 de marzo tengamos un debate muy amplio y obviamente hasta antes de terminar el mes de marzo esta ley pueda ser enviada ya al Ejecutivo. Quisiera rápidamente hablar de otro tema porque se nos acaba el tiempo. Usted llegó a la Fiscalía General esta mañana para rendir versión dentro de una investigación previa que se adelanta en la Fiscalía por fraude procesal en el caso del secuestro que vivió el activista político Fernando Balda en Bogotá en el 2012. A su salida de dar su versión, pues que duró cerca de 45 minutos, usted dijo que aseguró que se presentará cuando sea necesario ante la justicia y que también dijo que no descarta que detrás de lo que usted califica como persecución en su contra estaría el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué pruebas tiene de ello? Eso es bastante grave. Mire, Gisela, yo le voy a dejar aquí un cuadro de los homicidios y asesinatos y muertes violentas que el Ecuador tuvo desde el año 2010 y usted se va a dar cuenta cómo esto descendió hasta el año 2016 a niveles importantes. Tuvimos una tasa de 5.3 casos por 100.000 habitantes. Los homicidios y asesinatos se comienzan a incrementar en el país nuevamente desde el 2017
y ahora obviamente ya hay un incremento de cerca del 8% con relación al año pasado. ¿Esto qué determina? Pero sobre todo a estos homicidios y asesinatos están relacionados a muertes violentas ya con crimen organizado y narcotráfico. Entonces, combatimos de manera frontal al narcotráfico en el gobierno del presidente Correa. Lo combatimos de manera frontal, directa. Nosotros no hicimos limpieza de ciudades, lo que hicimos es ponerles a órdenes de la justicia a los narcotraficantes, a las personas vinculadas al crimen organizado. Y ellos fueron sentenciados y esas sentencias tuvieron que cumplirlas. Resulta ser que ahora, luego de tener penas de 30 años, 25 años, comienzan a salir libres a través de la prelibertad con 4 o con 5 años. ¿Y esos delincuentes que hoy estarían libres son quienes están ejerciendo algún tipo de persecución en contra suya? Mire, estoy completamente seguro de eso, téngalo por seguro que tenemos las pruebas de eso y vamos a demostrar en cualquier momento cómo justamente estos pseudoactivistas políticos que están ya incluso de precandidatos a la presidencia de la República tienen detrás todo un engranaje alrededor del crimen organizado y del narcotráfico. Lo vamos a demostrar al país y obviamente vamos a poner esta carta fundamental sobre la mesa porque el Ecuador no puede estar siendo perseguido o no puede estar simplemente recibiendo un pantallazo o una cortina de humo de quienes detrás tienen otros intereses que no es proteger los derechos de los ecuatorianos, sino lucrar de los ecuatorianos. ¿Cuándo nos va a decir de quién está hablando? Yo sabré los momentos, si usted me permite, tanto políticos como judiciales para presentarle al país estas pruebas que serán muy importantes, pero téngalo por seguro que yo, como le he dicho, no soy temerario. No les tengo miedo a los narcotraficantes ni al crimen organizado. Los voy a enfrentar con las herramientas que permite la ley, la justicia y la Constitución. ¿Qué tipo de persecución ha sufrido usted? Bueno, las amenazas son permanentes, la información... ¿Contra su vida? Por supuesto, y contra la de mi familia también. Pero yo aquí no estoy para victimizarme, Gisela. Lo que estoy aquí es para hacer frente en mi condición, obviamente, de funcionario y de ciudadano que ha decidido servir a nuestros compatriotas, también a esas personas que quieren hacerle daño a nuestra sociedad. Así que voy a seguir trabajando en ese frente. Vamos a seguir en esa línea y obviamente tantas veces nos llame la justicia. El día de hoy la señora fiscal ha tenido una actitud muy objetiva, muy clara, muy concreta sobre el expediente que se está investigando y yo aspiro que esa sea la actitud de la justicia, que no se deje presionar justamente por quienes quieren, sobre la base de un show, beneficiarse a título personal. Pero usted relaciona al caso Balda también con esta persecución de drogas, del tráfico de drogas. Por supuesto. O sea, ¿el caso Balda tiene detrás eso? Por supuesto, y lo vamos a demostrar. Y lo vamos a demostrar en su momento, porque esto no puede seguir pasando en el país. Le agradecemos muchísimo al asambleísta José Serrano por habernos acompañado. Espero que tenga una muy buena tarde y gracias por haber estado acá. 13 horas con 50 minutos. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.